Señoras, señores y jóvenes en general, vuelvo prácticamente a reproducir este programa número 33, ya que no sé por qué razón eh, no ha salido ni en la página web ni en YouTube el programa jurídico Tucuiricuy, Ojos y Oídos del Pueblo. Particularmente por el hecho que yo señalé y lo vuelvo a repetir, a reiterar, esta es una tautología de este programa, de que en el diario La República se ha revelado en relación al caso del alcalde Roberto Torres de Chiclayo y por un colaborador eficaz, de que en una de las coimas, ¿no?, que este individuo ha hecho, inclusive se llama manos limpias, creo, ¿no? Manos limpias de la moralidad. Es decir, yo estoy viendo, ¿no?, de que acabo de pasar por una calle del Callao que dice Haya de la Torre. Haya de la Torre fue un personaje, ha tenido, claro, haciendo un balance ni hablar, pero él era alguien que su casa que había en Villa Mercedes fue donado por un narcotraficante, ¿no? Carlos Meléndez, ¿no? Algo así por el estilo. Y su inmobiliaria de él fue que le regalaron Villa Mercedes. Este narcotraficante fue encontrado en posesión de droga en México. ¿Saben con quién? Con el secretario personal, Jorge Idiáquez, no, de Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces, el problema es de que este periodismo que hay, casi, no puedo hablar de todo, porque podemos excluir a Claudia Cisneros, también al otro Gorriti, que es otro, hay también en La República varios. Carlín es un genuino representante de la transparencia y del mensaje que debe haber en el artista, ¿no?, de lo que hay en el Perú. Pero Jaime de Ataúz, Raúl Vargas, que ha sido inclusive premiado por el presidente de la CGTP, no entiendo, ¿no? Pero es una adulación, es un elogio, un ditirambo terrible, ¿no?, a favor de quienes precisamente son lo inverso, lo contrario, la antítesis de un comunicador social que diga la verdad. Ni hablar, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa para mí con esta cantidad de presidentes de la República delincuentes que en sus actos han cometido esto. Y particularmente hay dos que no solamente han robado, sino que han matado, que son el delincuente Alan Ludwig, Gabriel García Pérez y Alberto Fujimori. Entonces, en este caso de Chiclayo, independientemente lo que ha pasado con César Álvarez, en donde ahora hay la noticia terrible, grave, de Carlos Ramos Heredia, el fiscal de la Nación, que ojalá traiga consigo también que los otros ex fiscales de la Nación, José Antonio Peláez Barrales y Gladys Margot Echaíz, fueran procesados penalmente. ¿Por qué razón? Porque los hijos de Fujimori recibieron más de 3 millones para sus estudios en las universidades de Estados Unidos. Eso se llama peculado. Y eso lo dijo Vladimiro Montesinos Torres. Y lo volvió a reiterar, ¿no? Volvió a repetir esto. Hay una tautología no probatoria a través de este delincuente industrial Vladimiro Montesinos Torres, que dijo: yo le daba la plata a Keiko, y Keiko está postulando o va a postular el 2016. Está Kenji de congresista, ¿no? Está Hiro, Sachi, que son las otras personas que no se ha formalizado denuncia penal, porque ustedes deben saber, señoras, señores y jóvenes en general, que el Ministerio Público
es el único ente constitucional, no hay otro que denuncia a las personas que han cometido delito, pero a Pablo Mamani Maraví, pongamos, ¿no? De inmediato le formalizan denuncia penal, pero Alan Ludwig Gabriel García Pérez es uno de los que está pendiente este proceso penal con la cantidad de apristas en el Tribunal Constitucional, en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ya salió el condenado de Vladimir Paz de la Barra, ¿verdad? Y en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Congreso, aunque en el Congreso hay pocos, precisamente por esa actuación delincuencial que ha habido del delincuente expresidente del Perú, Alan Ludwig Gabriel García Pérez. La conjunción del APRA y del Fujimori, y ahora último de Óscar Luis Castañeda Locio, que es decir, que no tiene ningún problema, no tiene ningún escrúpulo para decir, si la señora dice que ha hecho el doble de obras que yo, entonces ha robado el doble. Imagínense esa porquería de expresión en el que va a ser alcalde, por Dios, en donde hay un contralor que no funciona, ¿no? No funciona. El artículo 82 solamente está para los chicos, pero para los grandes, yo creo que eso sí, por eso digo, no puedo errar por generalización, porque es la noticia de periodistas, ¿no? Que precisamente uno de ellos murió en manos de un ministro del Interior, que ahorita está en un problema penal. A él se le ha formalizado penal, y el condenado del mentiroso, yo no maté a nadie, madre mía, porque le pagué el testigo, ¿no? Moisés Ollantumal Tazo, lo tiene como ministro del Interior. Claro, él padece del mismo problema, ¿no? El caso es de que este colaborador eficaz ha señalado que la sentencia que se emitió en el expediente 04298-2012, proceso PA, proceso de amparo, TC, Tribunal Constitucional, en donde se declaró nula la sentencia número 33, número 2012, de fecha 22 de mayo del 2012, expediente número 1488-26-1706-1706-JR-PE-06. Esto sale si ustedes ingresan a Google en consulta de expedientes judiciales, ¿no? Y entonces con estos datos ustedes pueden certificar la veracidad, la verdad de esto, la certeza de esto. Esta sentencia, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que condenó a Roberto Torres González, al alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, por delito de peculado de uso, a 2 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución, y dispuso que dicha sala emita nueva resolución teniendo en cuenta lo expresado en los fundamentos 17 y 18 de la precitada sentencia, por lo cual se pagaron $80,000 norteamericanos a 2 magistrados del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía y Gerardo Eto. Esto es una muestra inequívoca de la forma como se trabaja en el más alto nivel, porque inclusive el Tribunal Constitucional está por encima del Poder Judicial. Por eso es que ordena que esta sala emita nueva resolución. Está como un caso en donde hay lo siguiente: la Corte Suprema, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, en virtud de que yo he probado de que Telefónica del Perú, en noviembre del 2003, al haber hecho un financiamiento de mi deuda, era cliente preferencial porque yo llegaba a cerca de 800 soles mensuales, pero en esa oportunidad, al dejar de pagarme algunos clientes, lógicamente decrecen mis ingresos, y pedí, ¿no? Porque la plata no me viene sola, entonces tengo que optar
por estos financiamientos. Entonces, Telefónica, no sé por qué razón, bueno, yo he tenido mi programa que siempre he señalado la actitud monopólica que tenía Telefónica del Perú y una serie de prerrogativas que le han dado delincuenciales presidentes a esta empresa. Entonces me quitó el teléfono, yo había pagado el 10 de noviembre y tuve que iniciar una reclamación terrible, gritando y todo lo demás, y me devolvieron pasada la quincena, ¿no? No sé qué día, más o menos, me devolvieron mi teléfono, mi número telefónico 4330879, y yo no me había enterado porque inclusive en una oportunidad alguien me dijo, doctor Ojeda, bueno, a mí me llaman así, yo soy abogado, hemos llamado a su teléfono y hay una grabación que dice, este número no existe. Y nosotros tenemos que recurrir al abogado como al médico cuando tenemos un problema, ¿no? Que tiene que tener una solución inmediata, más que todo por una consulta. Y hemos prescindido de usted, hemos tenido, y así me pasó. Resulta de que después, en enero del 2014, habiendo pagado yo páginas amarillas para que aparte de mi teléfono, mi dirección, se pusiera mi especialidad, ¿no? Que yo siempre pongo asesoría integral, constitucional, civil, penal, administrativo, tributario. He sido catedrático de Derecho Tributario y Aduanero en 1983 a 1987 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, en enero del 2004 no había ninguna razón. Yo reclamé y lógicamente me rechazaron mi reclamación. Eso me obligó a que yo iniciara un juicio, una demanda por indemnización por daños y perjuicios. Y el 57 Juzgado Civil declaró fundada en parte mi demanda, porque en lo otro con las páginas amarillas, que me han sacado de páginas amarillas, ¿no? Por eso, por los problemas que yo seguramente señalaba en mi programa de estas entidades que en realidad tienen un trato muy especial por el gobierno. El caso es de que se determinó que me pagase $15,000 porque yo presenté como prueba mi declaración de impuesto a la renta del 2003, donde yo sobrepasaba pues los límites para presentar, pero en el 2004 con estos problemas que tuve, que inclusive un congresista que me había llamado, que había conversado para que yo lo apoyase, cuando yo fui a través de su secretario me dijo que ni intentar hablar porque ni siquiera tenía mi teléfono fijo 4330879. Esto me produjo pues una serie de problemas, ¿no? Entonces este juzgado determinó que por concepto de lucro cesante Telefónica del Perú me pagase 15,000 soles. Va a la segunda sala donde está el condenado de Soller, el apristón ese que un día, es decir, Dios ha impedido que yo, pues, cuando cerraron la puerta del ascensor y nos quedamos los dos, yo dije, si usted fuera aprista, yo, un viejo dijo, él es aprista. Le juro que mi padre, Dios, me ha tenido que detener, es decir, por Dios. Entonces, con otro más, dos más, sobre la base de una mentira, de que en un contrato de financiamiento que yo había tenido en mayo, ¿no? Y que yo seguí teniendo mi teléfono, yo había aceptado en un contrato que nunca lo firmé, que yo autorizaba a Telefónica a quitarme mi número telefónico. El caso es de que yo, el problema fue de que uno de mis fundamentos fue que la campaña que yo hacía en mis programas radiales, Tucuyrico, Ojo Dios del Pueblo, ¿no? En donde yo hablaba mal de Telefónica, de los delincuentes presidentes, y precisamente yo entregué como caudal probatorio un escrito mío el 16 de agosto de 1991 que titulé Un expresidente mendaz, donde el delincuente Alan García sostiene de que 50 intis nada más era lo que le correspondía por una acotación. Yo demostré que era un documento totalmente falso. Entonces, este condenado Soller, ¿no?,
sobre una mentira de que el contrato no firmado por mí de mayo del 2003, no, yo permitía, daba la prerrogativa, la facultad del derecho a Telefónica. Este asunto lo he ganado en el Tribunal Constitucional, bajó para que se aplicara y con este condenado ahí se volvieron a ratificar. Tuve la necesidad de interponer un recurso de amparo, ¿no? Nuevamente, y en la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, y fundamentalmente porque ahí se le preguntó al abogado de Telefónica, ¿hay algún documento en que el demandante contra Telefónica haya autorizado? Bueno, a nosotros tenemos unos formularios, se le está preguntando si hay algún documento. No, pero oiga, por tercera vez, ¿hay un documento, sí o no, en que el demandante César Javier Ojeda Cifuentes haya dado la facultad a Telefónica a cambiarle su número telefónico? No, se acabó. Lógicamente, transcurrió el tiempo y la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República no ordenó se declarase nula, y por otro lado que esta Sala Civil Transitoria, que había declarado improcedente mi recurso de casación, tenía que emitir nueva sentencia, considerando pues que se había lastimado, contravenido mis derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, que convergen en que las resoluciones se ajusten a derecho, y particularmente esto está contenido en el artículo 139, numeral 3 de la Constitución, y en el artículo 139, numeral 3, numeral 5, está que las resoluciones judiciales deben tener la debida motivación, ¿no? Y aquí pues no había ninguna correcta motivación, porque se sustentaba, se apoyaba el báculo, ¿no?, de esta sentencia de casación, estaba dado por una mentira de que yo había facultado, según un contrato que nunca, mejor dicho, que no estaba formado por mí, ¿no? Y consecuentemente la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema debía emitir nuevo pronunciamiento. Esto haciendo una comparación, un parangón con lo que los miembros del Tribunal Constitucional, los apristones Carlos Mejía y Gerardo Eto, ¿no?, determinan que esta Sala Penal de Apelación en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque emita nuevo pronunciamiento, con lo cual anquilosaron, paralizaron, ¿no?, una sanción penal a este individuo que era alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Roberto Torres González, ¿no? Y esto le permitió, lógicamente, continuar como alcalde, lógicamente robando cada día más. Y no solamente ha sido esto, sino que se ha aclarado que fue una cuota inicial. Si el Contralor General de la República tuviera la norma que derogaron los congresistas apristas en esa época, con una ley 24801, si mal no me acuerdo, ¿no?, en donde el partido aprista en la presidencia Jorge Lozada de Estamburi, mayoría absoluta, y Luis Alba Castro en diputados, mayoría absoluta, y habida cuenta que el delincuente expresidente Alan Ludwig Gabriel García Pérez, igual como está ahorita en la Constitución, podía observar parcial o totalmente la norma, no la observó, y lógicamente salió esta norma por medio de la cual, ¿saben?, es decir, se derogó la disposición por la cual el Contralor General de la República podía levantar el secreto bancario. Si esta norma se mantuviese,
¿Cuántos presidentes de la República estuvieran presos? ¿Cuántos congresistas? ¿Cuántos fiscales? ¿Cuántos jueces? ¿Cuántos miembros del Tribunal Constitucional? ¿Cuántos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? O sea, Poder Judicial, fiscales, etcétera, presidentes regionales. Mire el daño que le ha hecho el partido aprista, estos dirigentes apristas al Perú, el daño que han ocasionado. Y la otra norma, que cuando el servidor o funcionario público presentase su declaración de bienes y rentas, adjuntase la del cónyuge o la de la cónyuge y la de los hijos. Este es otro problema, que cuando ha estado preso Alberto Quimpe, que era el asesor tributario del delincuente Alan García Pérez, dijo: la plata la tiene Pilar Nores. ¿Ustedes creen? Yo hice una denuncia en base a esto, porque yo he trabajado con el delincuente Alberto Quimper Herrera en contribuciones, y ya era un delincuente. Yo les he citado en otros programas que una vez casi lo parto por la mitad este condenado, cuando me pidió una información respecto a un asunto de los vehículos en relación al impuesto de timbres y el impuesto de alcabala, y me dijo por favor que le dijera, y yo le proporcioné como compañero de trabajo la información, y resultó que el abogado de Pedro Martinto, que era una de las empresas que reclamaba, me dijo: Ojeda, si yo no supiera que eres un hombre honrado, yo te denunciaría, porque a mí me han cambiado por un estudio que resultó trabajando después Alberto Quimper Herrera. Una basura completa. Entonces, el caso es, yo ahorita tendría que modificar, porque en Facebook sí ha salido este programa tal como lo hice, pero no ha salido en la página web ni tampoco en YouTube. Entonces, el caso es de que acá está la ley 24801. Pues lamentablemente estos y lógicamente ellos tienen que vivir. Jaime de Altau, Raúl Vargas, Aldo Mariatti, Mónica Delta, ellos lo único que pueden hablar es bien sobre las AFP, sobre las inversiones de las empresas mineras, petroleras, porque esas son las que pagan, ¿no? La publicidad, pues son millones, ¿no? Entonces, el caso es de que, señoras, señores y jóvenes, debe cambiarse la Constitución, que es una Constitución liberal promovida por Mario Vargas Llosa. Él ha fundado ha constituido una fundación en España para que todos los gobiernos en el mundo sean gobiernos liberales, en donde no se permita la participación del Estado, y si la participación existe, que sea mínima, lo cual es de lo peor, porque él lógicamente vive en un mundo de gente adinerada, no está, digamos, en la situación de los trabajadores, de las trabajadoras, de los campesinos, campesinas, de los jubilados que viven el día a día, ¿no? En donde precisamente Fujimori fue el que hizo o creó las AFP, que son un fracaso, un fiasco, ¿no? En Chile, porque un chileno, una chilena cobra 600 soles, y ustedes saben cuál es el kit del asunto, de que el trabajador o la trabajadora cuando está joven tiene buenos puestos, buenos emolumentos, buenos sueldos, pero cuando llega a los 40, 45, 50, los comienzan a despedir. El problema es que le han puesto una valla de 20 años y por lo general los trabajadores y las trabajadoras no llegan a tener un empleo, o si lo tienen, hay un drástico descenso en la remuneración que ganaban. Entonces, ¿quiénes se la llevan? Los dueños de la AFP. ¿Quiénes crearon en este país? Fujimori, Carlos Boloña Ver, que después se convirtió en el presidente de la AFP Horizonte. Entonces, yo creo, estoy haciendo una apretada síntesis de mi programa anterior, pero es más o menos, debe haber
Eh, y hay, de hecho, ciudadanos y ciudadanas que son correctos, que son con los que debemos de llevar este cambio, particularmente el de la Constitución. Y debo decirles, ustedes no me conocen y le vuelvo a repetir lo que yo dije para que en algo conozcan cómo he sido yo, y tengo otros casos, pero en 1967, cuando era inspector de timbres, revisé los libros de Enrique Ferreiro que vendía Caterpillar, 20.000, 30.000, 40.000 dólares, pero ellos en esa época cobraban el 50% a través de una factura y el otro 50% con una nota de débito. Yo precisamente le puse 10 millones de soles, ¿no? Mi acotación fue ese importe, precisamente en esta parte que ellos se comían, no el impuesto. El caso es de que el contador general me dijo, dejémonos de tonterías, aquí hay un carro móvil último modelo para usted 1967, mire, 1.000.000 de soles. Yo le dije, yo gano 2.500 soles como inspector de timbres, 2.500 soles mensuales. Como usted me vuelva a decir esto, yo lo denuncio. Me quitaron el café que todos los días me daban para revisar el registro de ventas, caja, etcétera. Entonces, también le digo lo siguiente, cuando yo expreso algo en mi programa, es porque lo hago en base en que yo recorto desde el año 1968 el diario El Peruano en sus tres fuentes. Las tres fuentes son la ley, que en este caso la Constitución, las leyes más importantes, las disposiciones administrativas más importantes, decreto supremo, etcétera, y también la jurisprudencia, que es la otra fuente de la cual emerge, surge el derecho, y también la otra fuente, que es la doctrina, que es la opinión de las abogadas o de los abogados más estudiosos en cada rama del derecho. Entonces, por esta razón es que he hecho este programa antes en la radio, y ahora, en vista del temor, no, del miedo cerval que hay cuando yo hablo de que este presidente debió haber vacado por el caso de haber matado lesa humanidad, delito de lesa humanidad, y por haber comprado el testigo delito contra la fe pública, se asustaron en la radio y lógicamente cada uno es dueño de su miedo, y tuve que irme, ¿no? Y ni hablar. Entonces, espero y con esto termino. Yo creo que hay un hombre que sí puede representar, no un caudillo, sino una persona que puede representar de que el movimiento de la izquierda yo la entiendo como gente correcta, sin problemas de juicios penales, de juicios de alimentos, un comportamiento correcto, ¿no? No digo que si ven a Angelina Jolie, a Jennifer López, de repente no la miren, ni hablar, pues, ¿no? Porque lo bello se aprecia con la Gioconda, ¿no? O con el Pensador de Rodin, etcétera, ¿no? Y todo lo bello cautiva nuestros ojos. El caso es de que hay en el Perú, como conversaba con un amigo, se necesitan 15.000 funcionarios públicos o funcionarias públicas correctas con las que sí se puede llevar un gobierno de lo mejor y correcto. Este hombre que puede personificar, que se enfrentó al condenado del cardenal José Luis Cipriana Torne, hablo de Marco Arana. Este hombre considero que sí puede representar el movimiento de la izquierda, en donde se van a amparar los derechos humanos, el derecho a los recursos hídricos, el derecho a una administración de justicia correcta, a un comportamiento de la Contraloría de lo mejor, en donde habría que, con elecciones, nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura y al Contralor General de la República. Voy a seguir desarrollando con mayor profundidad esos temas hasta el próximo programa, señoras, señores,
y jóvenes en general. Espero que salga este programa en la página web y en YouTube. Muchas gracias.